Bienvenidos y bienvenidas a Despertar a un nuevo capítulo. Mi nombre es Joana Tercero, soy terapeuta holística, empresaria y bueno, mamá y un montón de etiquetas que me ha puesto en la sociedad. Hola a todos, mi nombre es Andrea Madrid. Dentro de mis etiquetas, como dice yo, soy médica especialista, soy coach, soy terapeuta energética. Un placer estar con ustedes otra vez compartiendo no desde nuestras etiquetas y desde nuestras formaciones, sino desde nuestra humanidad. Correcto. Y es que hoy tenemos un tema muy especial y es la herida del rechazo. Háblanos un poco de la herida del rechazo, Andre, y cuál es el core de esta herida. Ok, la herida del rechazo, Joa, realmente es de las heridas más profundas, es la más profunda y es la que se desarrolla más tempranamente, incluso de acuerdo a la psicología. Entonces, realmente lo que quiero que nos quede claro con esta herida es que precisamente la persona va a estar sufriendo situaciones de rechazo real o imaginarias, Correcto. que lo único que le está tratando de decir la vida es lo que esa persona no se acepta a sí misma tal cual es. Así es. Y no se ama a sí misma tal cual es. Entonces, efectivamente, la vida nos va a estar tirando este montón de situaciones desde muy niños, ¿verdad? Lo cual hace que sea realmente doloroso. Y como les digo, estas situaciones muchas veces son rechazos reales y rechazos de gente que es importante para nosotros, pero también muchas veces son rechazos imaginarios. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros desarrollamos el mecanismo para defendernos de esto que nos duele, que es la máscara, de la cual vos nos vas a hablar más adelante, esta máscara viene con unos anteojos, ¿verdad? Entonces la máscara es desde donde yo actúo, pero los anteojos es desde donde yo veo la vida. Entonces yo voy a interpretar todo lo que sucede a mi alrededor desde esa herida, desde ese dolor. Entonces puede ser que realmente las personas no me estén rechazando, pero yo lo voy a vivir como un rechazo. Correcto. Y entonces hablamos que es la herida más profunda y más temprana. ¿Por qué, Andre? Ok, es la herida más profunda, ¿verdad? Porque la persona que la lleva se siente rechazada en su ser, en su esencia. Y también porque es todo lo que la persona conoce, porque como es tan temprana, ¿verdad? Mucho de esto se ha desarrollado incluso intraútero. Ya nosotros sabemos, y la ciencia nos lo explicó hace muchísimo tiempo, que realmente todo lo que vive la madre, ¿verdad?, lo va a absorber el bebé. ¿Por qué? Número uno, o sea, si la madre se estresa por algo que sucede en su entorno, eso va a generar un pensamiento y va a generar una emoción. Y ya la neurociencia nos ha explicado que cada vez que nosotros tenemos un pensamiento y una emoción, segregamos ciertas sustancias químicas. Esas sustancias químicas se van a trasladar a través de la placenta hacia la sangre del bebé, que comparte sangre con su madre y por supuesto va a tener la misma química dentro del bebé, ¿verdad? Entonces, imagínate que si yo estoy intraútero, y esto, la misma autora del libro que se llama Liz Bourbeau, como les habíamos hablado en el primer video de esta serie, si no lo han visto, búsquenlo. Ella realmente ha hecho muchas terapias de regresión intrauterina y las personas viven la herida de rechazo desde que están intraútero. Bueno, y es que hay cosas que van a detonar estas heridas. ¿Cuáles serían, Andre? Pues recordemos, ¿verdad?, que como les decía, desde la psicología está explicado por qué la herida se vive intrauterinamente, ¿verdad? O desde etapas muy tempranas, porque como vos bien decías, yo salgo al mundo, ¿verdad? El mundo lo percibo como una cosa totalmente diferente, pero está la figura de la madre que representa dos cosas importantísimas. Representa la aceptación incondicional. O sea, no importa con qué venga mi niño, yo lo amo y lo adoro, y ese amor incondicional. O sea, yo no tengo que ser perfecto para ser meritorio del amor de mi madre, ¿verdad? Correcto. Entonces, si el niño nace en un entorno que es pacífico y armonioso, el niño se va a relajar y se va a sentir seguro. Pero si el niño sale y nace en un entorno que lo siente como hostil o como agresivo, lo que va a hacer es desarrollar mecanismos de defensa contra ese
contra ese mundo, ¿verdad? Contra este plano, o sea, no me gusta este plano porque en este plano no me siento cómodo, no me siento seguro y entran en un círculo vicioso. Me siento rechazado por el mundo, entonces yo lo rechazo de vuelta, ¿verdad? Sí. Y como decíamos, eso es desde el punto de vista psicológico, pero desde el punto de vista espiritual, recuerden, y esto lo vimos en el primer video, ya el alma encarna con las heridas que viene como tarea de sanar. Entonces, la herida que más nos hace sufrir, ¿verdad? Es la herida que nosotros, antes de encarnar, hicimos un pacto almático de decir, esta la transmuto ya. Así es. Porque me ha hecho sufrir en otras donde no estaba tan consciente, pero en esta que ya la veo y que ya me llega la información con estos videos, entonces esta la transmuto ya. Pero ¿con qué se va a detonar? Y digo detonar, y nuevamente insisto en esto, en que ya uno la trae, porque si no, ¿qué desarrolla uno? Uno desarrolla enojo y rechazo contra ese progenitor, ¿verdad? Porque me rechazó. Entonces, entender que estas figuras están en nuestra vida, las escogimos antes de nacer, específicamente para que me mostraran algo que yo ya traía para sanar. Entonces, ¿qué cosas la van a detonar? Evidentemente, embarazos no deseados, ¿verdad? Porque los famosos golazos, porque efectivamente el niño se va a sentir que no es deseado, ¿verdad? Que es rechazado desde muy, muy pequeño. Ahora, entendamos que esto puede darse no porque los papás sean malos padres, sino simplemente porque tal vez sus circunstancias de vida en ese momento son unas circunstancias difíciles. Claro. Por ejemplo, una madre adolescente, claro, una madre soltera que no siente que cuenta con los apoyos necesarios, o una madre que ya tiene muchos hijos y que los ama y los adora, pero dice, pucha, ¿y ahora yo qué hago con otro? ¿Verdad? O se acaba de morir alguien que representa un gran apoyo para la madre, entonces está viviendo un duelo, está viviendo su tristeza, ¿verdad? O tal vez están en situaciones económicas muy complicadas los padres, ¿verdad? Entonces puede ser que ya después los padres acepten y amen y adoren a ese niño, pero esa energía de rechazo la vivió el bebé y eso se queda impregnado en su ser, se forma una impronta. Y va a vivir con eso siempre. Y esa va a ser la forma en la que se va a percibir a sí mismo. Y en la que se percibió que sus padres lo acogieron cuando vino al mundo. Por ejemplo, otro más. Cuando los niños nacen de un género contrario al que los padres querían. Siempre quise tener una chiquita, pero me salió un niño. O al revés. Chicos también, sobre todo lo veo con pacientes homosexuales, ¿verdad? Que han manifestado su sexualidad desde muy tempranamente y se han sentido rechazados. También generan esta herida de rechazo. Y muy importante, hijos de padres que también tienen la herida de rechazo. ¿Por qué? Porque si el padre también tiene la herida de rechazo, el padre o la madre, o a veces los dos, ¿verdad? Lo que van a transmitir es rechazo al mundo, porque el mundo es un lugar peligroso, me rechazo a mí misma y rechazo a mi hijo, sobre todo a mi hijo del mismo género, porque al final de cuentas es una extensión mía y donde yo me rechazo, pues rechazo aquello que es una extensión mía, ¿verdad? Claro, es que los niños obviamente están ligados espiritualmente, también somos biológicamente compatibles en ADN, etcétera, caracteres, ¿verdad? Que se van transmitiendo y transmutando también, como vos lo decías. Y es que desde la psicología también vamos a hablar de la creación del subconsciente, ¿verdad? Que muchas terapias llegan hasta ahí. Por ejemplo, a mí me encantan las terapias de constelaciones familiares que te dicen, vos sanás mamá y papá, sanas todo. Sanas todo. Y sanás generaciones pasadas y sanás generaciones también futuras, ¿verdad? Entonces, es importantísimo que nosotros nos demos cuenta de que esta creación del subconsciente empieza desde que nosotros nacemos hasta por ahí de los 7 años. Entonces, todo lo que yo percibí del mundo, todo lo que yo percibí de mis figuras de autoridad, de mi figura materna y mi figura paterna, y todo como yo reaccioné ante esos estímulos, así voy a seguir reaccionando como adulto y como anciano. Exacto. Y por eso a veces decimos, esa persona se comporta como un niño o reacciona como un niño. Y es que el subconsciente no tiene edad, ni tampoco tiene tiempo.
Él simplemente sigue reaccionando según el estímulo que se le va a presentar. Según lo que aprendió, ¿verdad? Según lo que aprendió desde muy pequeño. Así es. Entonces, como estamos ligados con estos progenitores, hay muchas formas en que los padres pueden actuar. ¿Cuáles son esas formas, Ana? Vamos a ver. Normalmente, lo que va a pasar con los padres, sobre todo que tengan heridas de rechazo, porque como lo decías muy bien, el niño se va a alimentar emocional, mental, incluso su forma de ver la vida del padre o la madre, ¿verdad? Porque es su role model de cómo ser un humano y cómo defenderse ante el mundo. Entonces, ¿qué pasa con los padres con heridas de rechazo? Que van a tener dos características. O efectivamente rechazan, o son padres muy ausentes, ¿verdad? Rechazan de forma verbal al niño, o tal vez no de forma verbal, pero sus actitudes dicen otra cosa, ¿verdad? Así es. O son padres muy ausentes, porque ahora lo vamos a ver, la máscara de la herida de rechazo, que es el huidizo, viven mucho en su mundo interior, entonces los padres son así, entonces no están como muy presentes, o, interesante, también pueden más bien transformarse en un padre muy sobreprotector. Entonces, muy sobreprotector quiere decir varias cosas. Realmente todo lo que es sobre, es que yo estoy sobrecompensando, Claro. ¿verdad? Y muchos de los padres que realmente son sobreprotectores con sus hijos es porque en algún momento, cuando estaban embarazados, los rechazaron. Incluso muchas veces trataron de abortarlos o por lo menos pensaron en abortarlos. Entonces ahora me siento muy culpable y entonces ahora sobrecompenso y le hago demostrar a mi hijo que lo amo y lo adoro, ¿verdad? Pero hay una cosa con la parte de la sobrecompensación y es que yo le estoy transmitiendo al niño, ¿verdad? Con sobreprotegerlo, que el mundo no es seguro. Que el mundo no es seguro para que él viva con sus capacidades. Y hay algo que tenemos que tener muy claros como papá y mamá. Aunque nazca desde nuestro amor, el tratar de hacer todo por nuestros hijos, ¿verdad? Para que ellos no se lastimen, para que siempre estén seguros, para que nada les cueste. Realmente yo lo que le estoy traduciendo al niño es: vos sos menos. Yo no confío en tus capacidades de subsistir en este mundo. Yo lo tengo que hacer por vos porque vos no sabes. Lo que la psique del niño interpreta es que él es incapaz. Es incapaz y no tiene las habilidades para defenderse en este mundo. Y desde ahí se va a construir una personalidad que va a tender a refugiarse y a aislarse porque ve el mundo como un lugar peligroso. Fíjate que me acabo de acordar que hace pocos días tuvimos una discusión con Saúl. Saúl es mi hijo mayor. Ajá. Y una de las cosas que a mí me da terror es que se meta en internet. Ajá. Entonces, recuerdo que yo le dije: amor, a mí, yo te regaño y a mí me da pavor que te pase algo porque te metas en internet. Y él me dijo, se volvió y me dice: mamá, yo sé cómo evitar el peligro. Y yo me quedé plasmada. Claro. Porque es lo que acabas de decir. Sí. Yo quiero sobreprotegerlo tanto que no me le pase algo que a veces pienso que es incapaz a reaccionar a ciertas situaciones. Entonces, obviamente, yo como madre le estoy aumentando, ¿verdad? Y le estoy afirmando que tiene esa herida. Y puedo estar alimentándole esa herida también como papá. Claro. Pero ¿con cuál progenitor se vive más esta bronca, Ale? Mira, realmente Liz Bourbeau, que como les digo es la que propone esto en su libro Las 5 heridas que nos impiden ser nosotros mismos, ella dice que es sobre todo con el padre del mismo género. Yo, que ya lo he trabajado con muchos pacientes anteriormente, te voy a decir que lo veo más en relación con la madre, por lo que hablábamos, por la figura que tiene la madre a la hora de el amor incondicional, la aceptación incondicional y la seguridad. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que con esta figura por la cual se sienten rechazados, ¿verdad?, van a establecer un círculo vicioso, porque por un lado van a ser hipersensibles a todo comentario ya de adulto, ¿verdad?, a todo comentario que venga de ese progenitor, porque entonces el mínimo comentario ya lo interpretan como: me está atacando, me está juzgando, me está criticando, ¿verdad? Entonces, número uno, se vuelven muy hipersensibles. Segundo, tienden a rechazar al progenitor
del que sienten que los rechaza a ellos, ¿verdad? Es como, y me rechaza, yo también lo rechazo, ¿verdad? Entonces, y lo rechazan, y cuando son conscientes de que lo rechazan, viven con mucha culpa. Claro. Si no son conscientes y lo viven inconscientemente, una de las manifestaciones es que no lo adoptan como role model, sino que quieren ser completamente diferentes a como son, a como es ese progenitor, ¿verdad? Correcto. Y es que estas personas también tienen muchos problemas a nivel social, ¿verdad? Sí. Ellos, por ejemplo, buscan aislarse, ¿verdad? Y en ocasiones sociales, es como evito ir a reuniones para evitar ser criticado, para evitar ser visto, para evitar ser juzgado, porque Dios guarde me rechacen. Pero si le invitan, rechaza. Pero si hicieron una reunión y no me invitaron, yo sabía que no me iban a invitar. Y lo más triste es que en el trasfondo es porque dicen, no soy lo suficientemente popular o no soy lo suficientemente interesante para que me inviten a esa reunión. Entonces se aíslan y tienen ese montón de problemas sociales. Pero al final, ¿a qué nos lleva eso? Mira, nos lleva definitivamente al aislamiento, ¿verdad? Entiendan que esto genera muchísimo sufrimiento, ¿verdad? Muchísimo sufrimiento. Como bien lo decías, ¿verdad? Con el padre del que sufren este rechazo, ¿verdad? Van a establecer ese círculo vicioso donde, como hablábamos, o lo rechazan o van a seguir eternamente buscando el amor de esa persona. Claro. En otras figuras, incluso en figuras de autoridad, en parejas, etcétera, personas que les representen psicológicamente al progenitor que los rechazó, van a estar buscando el cariño y la aprobación que no recibieron de ese progenitor. Sí. Pero esa búsqueda incesante del amor materno, generalmente, en el resto de la vida, y el sentirse no aprobado, no amado, no aceptado por la madre que representa el amor incondicional, a esa persona le genera muchísimo sufrimiento. O sea, son personas que realmente sufren mucho. Entonces, de adultos son adultos propensos a la tristeza, que tienen mucha propensión a desarrollar posteriormente depresión, incluso como su máscara es la del huidizo, que ahorita lo vamos a hablar. Piensan recurrentemente en el suicidio, ¿verdad? Porque es una forma más rápida de irse, escapar, exactamente, o generan mucho enojo contra el mundo y contra ese progenitor. Incluso pueden llegar a desarrollar odio contra ese progenitor del que se sintieron rechazados, porque entonces le echan la culpa de que todos los rechazos y fracasos que han tenido en su vida ha sido porque ese progenitor me rechazó, cuando realmente no es por eso, es porque yo traigo una herida que no he sido capaz todavía de ver ni de sanar. De identificar. Yo identifico, gestiono y sano. Exactamente. ¿Verdad? Pero ¿cuál es el mayor miedo que viven estas personas? Curiosamente, el mayor miedo que sienten estas personas es el miedo. Es el miedo, porque imagínate que viene un bebé, se siente que está en un entorno no amigable y que no está la figura materna para protegerlo, ¿verdad? Entonces no sienten seguridad. Entonces interpretan como que el lugar es un lugar, ¿verdad? Que supera sus capacidades, no confían en sus capacidades. Son personas que se infravaloran mucho y pasan mentalmente disminuyéndose sus capacidades. Porque si vos lo ves, uno dice, ok, yo nací. Si mi madre, que es la que encarna el amor incondicional, la aceptación incondicional, me rechazó, es que debe haber algo muy malo conmigo. Claro, ¿verdad? Claro. Entonces, estas personas realmente el temor que tienen es de estar en una situación que los supere, que ellos con sus capacidades, las cuales perciben como disminuidas, no puedan sobrevivir y que les llegue a generar una situación de pánico donde ellos se paralicen o huyan, ¿verdad? Que son las respuestas más primitivas, ¿verdad? Paralizarse o huir, o pelearse. En las personas que tienen la herida de rechazo es sobre todo paralizarse o huir. Entonces, ¿cómo huyen? Pueden huir incluso físicamente. O sea, por ejemplo, estoy en medio de un conflicto, hay una persona pegando 4 gritos, yo me siento muy incómoda, me voy, ¿verdad? O sea, huyo. Pero también huyo mentalmente. Claro. O sea, estoy en una reunión del trabajo, están pegando 4 gritos de no me puedo ir porque no me puedo ir, pero entonces en mi mente yo me refugio, ¿verdad? Entonces son personas que viven más en su mundo interior
que en la vida real, que en este plano, Claro. ¿verdad? Entonces cultivan muchísimo el mundo interior porque es realmente el único lugar donde se sienten seguros. Sí, pero ese mundo interior tiene que tener características. Claro. ¿Cuáles son las características? ¿Cómo es el mundo interior de estas personas? Curiosamente, a pesar de que cultivan mucho la parte del mundo interior de una forma espiritual o refugiándose en lo intelectual o refugiándose en el arte, su mundo interior también es una tortura. ¿Por qué es una tortura? Porque son personas que no se sienten lo suficientemente importantes, no se sienten lo suficientemente valiosas, no se sienten suficientemente queridos, no se sienten con suficiente derecho a existir y a estar en este plano, ¿verdad? Entonces, ¿qué genera esto? Genera que se anulen. Entonces, por ejemplo, son las personas que, no sé, hay 21 personas y 20 galletas. Y es la persona que va a llegar a decir, no, tranquilo, dele mi galleta a fulanito. Pero no desde un lugar de, la verdad es que para mí no es tan importante, o la verdad es que yo prefiero compartir, no desde ese lugar, sino desde un lugar de, no, es que yo sé que los otros son más importantes que yo, ¿verdad? Entonces se tienden a aislar muchísimo. En ese aislamiento pasan no solamente soledad, pasan dolor, pasan tristeza, pasan enojados contra el medio, ¿verdad? Porque no es que ellos se quieran aislar, es que se sienten que es más seguro estar solos porque en el otro lado, afuera, en el mundo exterior, los rechazan. Y la otra cosa es que tienen un diálogo incesante en su cabeza de autopersecución y autoflagelación, ¿verdad? Entonces pasan dándose palo todo el día. Fulanito me rechazó, pero yo no veo el rechazo de esa persona como algo externo a mí, lo veo, es culpa mía. Es culpa mía, claro, me rechazó porque es que como yo soy gordo. No, es que me rechazó porque como yo soy tonto. No, es que fulanito me rechazó, pero es porque, o sea, porque no soy perfecto, ¿verdad? Entonces es un mundo interior muy cargado de sentimientos muy negativos y además de un diálogo interno tan negativo que te puedo decir que nadie que los rechace realmente en el mundo exterior los trata tan mal como ellos se tratan a sí mismos. Es muy triste, ¿verdad? Sí. Porque al final de cuentas no creen en sí mismos, No. ¿verdad? Se sienten completamente inseguros de sí mismos y tienen una máscara siempre. Y es la máscara del huidizo, huidizo. Y es que siempre pasan huyendo. Y lo peor es que viven tras esa máscara, no se permiten ser auténticos, les da vergüenza que la gente sepan cómo son en realidad porque se sienten vulnerables, claro, ¿verdad? Y no sienten confianza a vivir desde el yo soy, que exactamente. Es lo que nos invita, ¿verdad? Ajá. Muchas filosofías, vivamos desde el yo soy. Ajá. Yo tengo estas y estas y estas características. Exactamente. Y eso es lo que me hace ser única y especial, Ajá, ¿verdad? Entonces, eso es lo que realmente buscan este tipo de personas que tienen este tipo de herida, y es huir, ¿verdad? Pero esta máscara se manifiesta de diferentes formas. ¿Cómo se manifiesta? Ok, una de las formas en las que se va a manifestar es a través de una muy baja autoestima. Como decíamos, son personas que no confían en sus capacidades, son personas que no confían en su valor propio, son personas que no confían en su derecho y en su merecimiento de estar en este plano, de tener la misma felicidad que tiene todo el mundo o más, ¿verdad? De ocupar su lugar en el mundo. Ajá. Entonces, como decías, precisamente son personas que confunden el ser con el hacer. O sea, su valor reside no en lo que ya soy, no soy perfecto en mi imperfección, sino en el hacer. O sea, hago y hago y hago y hago y hago y hago y hago, ¿verdad? Para poder ganarme mi derecho a estar en este mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto se traduce muchísimo, por ejemplo, en el aspecto laboral. El aspecto laboral es de las pocas cosas en las que ellos se sienten como, no, yo trabajo mucho, hago mucho y por eso tengo mi validación, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tienden a ser
muy perfeccionistas, pero desde un mal lugar. Bueno, yo creo que el perfeccionismo siempre es desde un mal lugar, pero realmente ¿desde dónde son perfeccionistas? Desde que perciben la crítica y perciben el juicio como un rechazo. Y como me duele tanto el rechazo, lo evito a toda costa. Entonces, si yo hago todo perfecto, no me van a poder criticar, no me van a poder juzgar, entonces no me van a rechazar. Claro. Que es el gran problema. Donde yo hago todo perfecto, voy a generar, primero que voy a tardar muchísimo haciendo cualquier cosa, ¿verdad? Voy a hacerlo todo mucho más lento para poderlo hacer perfecto. Entonces eso me lleva a procrastinar mucho y me lleva a que sufra rechazo, más bien por esta perfección y por este procrastinar. Segundo, como nada se puede hacer completamente perfecto, ¿verdad? Y no podemos hacer perfecto todas las cosas en todas las áreas de nuestra vida. Es una carga emocional y mental demasiado pesada. Entonces viven con una frustración eterna consigo mismos porque hoy fallé en esto otro, hoy quería hacer 25 cosas perfectas y solo logré hacer 3 perfectas y las otras 22 más o menos. Entonces viven con una eterna frustración consigo mismos. Empieza lo que hablábamos del diálogo interno negativo, empiezan a darse palo, ¿verdad? Y a rechazarse, y se vuelve esto un círculo vicioso. Claro. Y es que el área más afectada es la social, ¿verdad? Sí, es la social. No se sienten rechazados por sus padres, por ende se van a sentir rechazados por su pareja, por sus compañeros de trabajo, y así fueron en la escuela, y así fueron en el colegio, siempre se sintieron diferentes, ¿verdad? Y definitivamente esa va a ser la área que más afectación va a tener una persona con una herida del alma llamada herida de rechazo, que de hecho vos lo ves, digamos, son personas que nunca se sintieron que pertenecieron a su núcleo familiar, entonces sienten, y si yo me desaparezco, la verdad es que mi familia ni siquiera se va a dar cuenta. Correcto. Si yo me desaparezco, no va a hacer gran impacto en el mundo, nadie se va a dar cuenta, ¿verdad? Es una de las características. Otra de las características es, como decíamos, son muy dispersos y están, normalmente lo que la gente llama, es que siempre pasan la luna. ¿Por qué? Porque como se refugian en ese mundo interno, ¿verdad? Hay muchas de las experiencias de vida que no las viven en la realidad, sino que las viven a través de ver muchísima televisión, a través de libros, lo que hablábamos de refugiarse en la espiritualidad, de refugiarse en la parte intelectual, ¿verdad? También se refugian de formas más nocivas, como con drogas, con alcohol, ¿verdad? Que son formas de huir también. Claro. Con videojuegos, horas y horas y horas de videojuegos. Entonces vos realmente estás viviendo una realidad virtual que no es tu realidad, ¿verdad? La otra cosa es que también son personas que buscan mucho escaparse al plano astral. Entonces son las personas que siempre andan queriendo investigar cómo hacer viajes astrales, o incluso cuando se deprimen tienden a dormir muchísimo, incluso a dormir durante grandes horas durante el día, porque recordemos que el sueño también es escapar al plano astral, ¿verdad? Otra de las características es que son, como tienen un mundo interior tan productivo, ¿verdad? Tienen muchísima imaginación, pero la utilizan para estar creando en su cabeza situaciones donde se imaginan que van a ser rechazados. Entonces es como decir, mira, yo quiero invitar a fulanito a comer. No, pero la verdad es que seguro va a decir que no. O mira, la verdad es que yo quiero hacer esto con mi vida. No, pero es que mi mamá no lo va a aprobar o mi pareja no lo va a aprobar. Entonces son personas que pasan constantemente amputándose experiencias de vida que quieren tener porque se las rechazan desde antes de que siquiera empiezan a intentarlo. Claro. Otra de las características son personas que viven en un gran conflicto con lo material, porque lo desean, porque lo necesitan, ¿verdad? Pero tienden a pensar que lo material realmente es como vano, es como superfluo, o sea, ¿verdad? Está como lo desprecian, lo infravaloran, ¿verdad? Se le dan mucha importancia a la parte espiritual, pero ¿verdad? Creyendo que la parte espiritual y el mundo material están peleados, cuando realmente nuestro mundo material es parte de ese plano espiritual, ¿verdad? Claro. Entonces, esto es muy interesante porque si vos lo ves, aunque suenen muy elevados, realmente lo único que traduce es que la persona no está anclada.
que la persona tiene un chakra tierra debilitado. El chakra tierra es el que nos conecta a la madre tierra, al planeta. Es el chakra por el cual nosotros recibimos la energía de la madre tierra, la que nos nutre, la que nos da nuestro derecho a estar en este plano, a ocupar un lugar en el mundo. Entonces, como yo me percibí rechazado por la madre, ¿verdad? Entonces yo rechazo toda energía que tenga que ver con la madre, que es precisamente la del chakra tierra. Claro. ¿Qué es el gran problema, Joa? Que el chakra tierra tiene que ver con la parte de salud, tiene que ver con la parte de materialización de sueños, tiene que ver con la parte del hacer, de no quedarme solo pensando los planes, deseando, soñando, sino hacerlos, realizarlos. Claro. Y tiene que ver con la abundancia. Entonces, donde yo rechazo esa energía, ¿verdad? Porque la considero que es superflua, que es de vanidad, que no es importante, no llego a materializar mis sueños, no llego a generar los recursos para estar seguro y para protegerme, me enfermo y evidentemente corto mi abundancia, sobre todo cuando dijimos que hay gente que trabaja muchísimo y es perfeccionista en su trabajo y no llegan a tener la abundancia que deberían tener para la calidad y cantidad de su trabajo. Otro de los grandes problemas es que sufren muchísimo rechazo o situaciones desagradables, digamos, en el área sexual. ¿Qué pasa con el área sexual? Hay gente que también va a rechazar su propia sexualidad por muchas razones. Número uno, o porque rechazo mi orientación sexual. Número dos, porque temo la intimidad, porque la relación sexual implica una conexión más profunda e implica ponerme en una situación de intimidad, de vulnerabilidad, donde ya yo no voy a tener mis máscaras. Entonces temo que donde esa persona me conozca sin todos mis mecanismos de defensa, me rechace, ¿verdad? Y no me ame o no me acepte. Y además, porque también tiene mucho conflicto y cree que sí, si yo vivo la parte espiritual o la parte intelectual, o sea, también desprecio la parte carnal, exactamente, ¿verdad? Cuando la parte sexual es una parte importantísima de la parte espiritual. Claro. De esto vamos a hablar luego, chicos, en otro video. Entonces, ¿a qué lleva esto? A que vivan muchas situaciones donde efectivamente los rechazan en el área sexual, pero además esto lleva a un chakra sexual que está cerrado. Ajá. Y el chakra sexual es el que tiene que ver mucho con la parte de merecimiento y con la parte de abundancia. Entonces imagínate que ya tengo cerrado y debilitado chakra tierra y ahora también el sexual, que es el segundo chakra, ¿verdad? Claro. Entonces se va a ver afectada la parte de salud, la parte de merecimiento, la parte de abundancia. Increíble. Sí. Pero lo más lindo de todo esto es que podemos sanarla. Sí. ¿Cómo sanarla, Andreita? ¿Cómo sanarla? Ok. Es importante que ustedes entiendan lo siguiente. Cuando vemos la herida de abandono, la persona que se reconoce en la herida de abandono quiere sanarla así, stat. ¿Por qué? Porque entiende que sanando su herida de abandono va a obtener lo que más quiere, que son relaciones sanas. Correcto. Pero el de la herida de rechazo va a vivir justamente para sanarla lo que más teme, que es exponerse, ¿verdad? Entonces, sanar las heridas implica un gran compromiso. Implica un gran compromiso. Lo primero es entender lo que hablábamos al principio, el core. ¿Cuál es el core de la herida? La herida, y a través de todas estas situaciones, lo único que me muestra es que tanto no me acepto yo tal cual soy, ¿verdad? O sea, que yo no necesito ser perfecto o perfecta para buscar mi propia aprobación ni para amarme. Claro. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? Aceptarme, amarme y respetarme tal cual soy. ¿Cómo se empieza a trabajar esto? Porque suena muy lindo, ¿verdad? Y se oye muy, muy bonito, pero ¿cómo se empieza realmente a trabajar? Una de las recomendaciones que les voy a hacer es, trabajen con sus afirmaciones diarias. Chicos, las afirmaciones funcionan. Yo, no son bromas, tengo una lista de afirmaciones que todos los días en la pura mañana son como 30 minutos donde yo aquí... Las afirmaciones, ¿por qué? Porque es la forma en la que yo estoy reestructurando mi cerebro, donde le estoy diciendo, esta va a ser mi nueva forma de pensar. Esta va a ser la nueva forma que quiero que se verme a mí misma y la nueva forma en la cual quiero ver el mundo. O sea, al final,
las energías que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, las tenemos por gran impacto emocional o por repetición. Entonces las afirmaciones son una forma de traer energías a nuestro campo electromagnético y repetirlas para crear nuevas sinapsis y que el cerebro se vaya por esa vía. Entonces una de las afirmaciones es: a pesar de que no soy perfecto, me amo, me acepto y me respeto y me apruebo completa y profundamente. Esto después lo pueden incorporar a su práctica de tapping. Más adelante les vamos a enseñar la práctica de tapping. Es muy fácil y es una forma muy sencilla también de estar practicando la parte de las afirmaciones. Segundo, esta otra parte, digamos, de aceptarse implica validar todo lo que siento, ¿verdad? Externar las opiniones. Son personas que normalmente les da mucho miedo externar sus opiniones porque sienten que nada de lo que tengan que decir es suficientemente importante, entonces no hablan, ¿verdad? Entonces, externar y validar sus opiniones, validar sus necesidades físicas, sus necesidades emocionales. Importantísimo, cortar el diálogo negativo. Y digo, solo por hoy no voy a decirme X cosas, solo por hoy no voy a tratarme así, escojo tratarme diferente, escojo tratarme con más compasión, escojo tratarme con más paciencia, ¿verdad? Punto número 2, identificar en cuál área es donde sienten más el rechazo. Puede ser que se sientan más rechazadas en su área familiar, puede ser que se sientan más rechazadas en su área social, en el área laboral. En esa área es donde yo tengo que validar mi necesidad de ser visto e importante. Validarla. Claro. Y segundo, reconocer mis capacidades en esa área y celebrar mis logros en esa área, ¿verdad? Número 3, dijimos que son personas que se escapan mucho, ¿verdad? Entonces, practicar diariamente ejercicios de mindfulness. ¿Por qué? Porque eso nos obliga a estar en el aquí y en el ahora mentalmente. Entonces, ¿qué es lo que hace mi mente cuando está acá? Ver que el entorno es seguro, que no hay nada que temer. Aquí estoy segura, aquí estoy bien, ¿verdad? En la página de Despertar, ahora tenemos los sabaditos de mindfulness. Les estamos compartiendo todos los sábados ejercicios para que aprendan prácticas de mindfulness desde cero. Segundo, como dijimos, que no tienen un sentido de pertenencia y tienen que conectarse nuevamente con su derecho a estar acá, ejercicios de chakra raíz. Luego se los vamos a empezar a enseñar también acá en Despertar. Número 3, dijimos que son personas que son súper perfeccionistas. Entonces, relajarse un poco. Ya no necesito hacer las cosas perfectas, voy a hacerlas suficientemente bien. Así, ¿verdad? Y eso me va a hacer transitar la vida con mayor ligereza y dejar de procrastinar tanto. así es. Número 4, dijimos que la emoción a la que le tienen más miedo es al miedo, ¿verdad? Al miedo, al pánico y a que se generen situaciones que no puedan, ¿verdad? Que no puedan manejar. Entonces, transformar ese miedo en sentirse adictos al miedo. ¿Qué significa adictos al miedo? Es, yo identifico que tengo una situación que me asusta, entonces me esfuerzo a hacerla de una vez, ¿verdad? Como dicen, si tienen miedo, hágalo con miedo, pero hágalo. Y realmente ustedes se van a dar cuenta que entre más miedo le tengan a una situación y la hagan, después van a ver para atrás y van a decir, mira, no era tanto, no sé a qué le tenía miedo, sí, realmente no estaba tan difícil. Sí. La otra cosa es confiar en sus capacidades, confiar y validar sus capacidades diariamente. Chicos, si nos dieron esta vida con estos retos, es porque adentro ya tenemos todas las capacidades para salir adelante con ella. Claro. Es realmente nada más centrarse y decir, en esto que me está presentando la vida en este momento, ¿qué ocupo hacer? ¿Qué ocupo sacar? Y entender que todo eso ya está dentro de mí. Esa es la raíz de construir una autoestima sana. Saber que tengo las capacidades dentro de mí para que con lo que sea que la vida me tire, yo voy a poder atravesarlo. Y sobre todo, eviten aislarse. Eviten aislarse. Somos seres humanos y somos sociables. Y necesitamos, Sí. nos guste o no, de otros seres Sí. humanos para
unirnos, porque estamos llamados a ser uno, Claro. ¿verdad? Entonces, si realmente este fin de semana usted sabe que hay una actividad, bueno, ahora por el COVID ya no pueden haber Ya muchas no. actividades, pero al final de cuentas, si tengo una amiga que me ha insistido por mucho tiempo, vamos a tomarnos un café, y yo realmente, para no sentirme rechazada, la rechazo a ella, búsquenla, eviten aislarse y sobre todo sean seguros de sí mismos, tengan la plena seguridad que tienen las capacidades, que tienen la personalidad, que tienen todo lo que necesita, porque realmente el mundo está para servirme a mí. Las personas que están alrededor mío son espejos míos y al final están también para servirme a mí, al igual que yo estoy para servir a los demás. Exactamente. Entonces, si nosotros entendemos esta reciprocidad, nos vamos a dar cuenta de que todos tenemos una herida y que yo voy a ser el reflejo de la herida de otra persona y esa persona va a ser el reflejo de mi herida. Y por ende, si los dos estamos heridos, ¿por qué no caminamos juntos? ¿Por qué no transitamos juntos? ¿Y por qué no nos expresamos juntos para ver cómo podríamos solucionar este tipo de manifestaciones contextuales que nos hacen sufrir? Exactamente. Entonces, yo sé que el tema es difícil de escuchar. Sí. Créannos que para nosotras también fue difícil prepararlo, ¿verdad? Porque duele. Y hay muchas cosas que el ego siempre se va a defender diciendo, no, yo no soy así, no, yo no hago eso. La única forma en la que nosotros podemos transmutar algo es cuando lo aceptamos como parte de, incluso la aceptación va muy en eso, o sea, aunque tenga esta herida, aunque esto me duela tanto, aunque me manifieste así, me acepto y me amo tal cual soy. Recuerden, la vida es un regalo inmenso que nos dieron y está esperando que la vivamos con toda la plenitud. Simplemente tenemos que confiar en nuestras capacidades y decidir sanar la herida. Para eso vamos a estar muy presentes en nuestra vida, para que cuando en el día a día se nos presenten las oportunidades, tengamos la conciencia de escoger, reacciono diferente esta vez. Muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por invertir este rato en ustedes y bueno, nos vemos en el próximo capítulo. De despertar. Chao.